tenían, no sé, de tanto el laboratorio como de la teoría, algo que hayan visto que no estén muy claros. Bueno, la última duda que quedó fue lo de cómo borrar vectores así de que mejorara el tiempo de, de optimización, o sea, el tiempo de la complejidad algorítmica. Ya va, una cosa. Lo que habíamos, lo que había faltado la última vez era cómo borrar cosas después de hacerle malloc y todo eso, ¿no? Ajá, Ok, eso es distinto a lo que te diste, pero no importa. Vamos y bueno, en el laboratorio vi que habían cambiado los ejercicios porque nosotros no podíamos enviarlos, pero sí, más allá de eso no me he podido detenerlos muy bien. vale, en fin. Ok, vamos a empezar con eso antes de que se me olvide, lo de borrar cosas. ¿Se ve más o menos el... ¿Se ve bien o le hace falta Sí, zoom? yo lo veo bien. Vale. Entonces, a ver, aquí la última vez habíamos hecho estos elementos, ¿no? Y, exacto, habíamos creado una lista y ahora ahí hicimos la función go, que era para recorrer la lista, si mal no recuerdo. Y entonces lo que faltó fue hacer delete, por ejemplo, de los elementos. Vamos a llamarlo del porque delete es una palabra reservada. Entonces, fíjense lo siguiente. Pa, 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 pa. Ujú. Ok. Si mal no recuerdo, esto era una lista simplemente enlazada, ¿no? Y cada elemento tenía su siguiente. Exacto. Y lo que había dicho anteriormente era que, por ejemplo, si tú tienes en memoria una lista, ¿no? Y tú, por ejemplo, tienes una función, vamos a llamarla f, donde yo creé esta lista, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, inserté aquí elementos en la lista. Digamos que inserté estos cuatro elementos, inserté cuatro veces esto, y al final hago un return aquí, de un entero, lo que sea que hayamos calculado, y no hice nada más con la lista, dado que esta lista es una variable que fue local. Esta variable per se sí se borra. Lo que no se borra es cuando yo hice acá malloc o hice new. De esto, C++ José no tiene noción. Entonces, cuando tú crees algo en memoria, habíamos diferenciado entre pila y heap, ¿no? La pila es lo que se utiliza para variables de las funciones, ¿no? Y el heap es lo que se utiliza para cosas dinámicas, que pueden ser más grandes, que las que acaban en la pila y así. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear estos cuatro elementos que están acá en el heap, ¿verdad? Y entonces C++, al terminar esta función f, no tiene noción de las variables que están en el heap. Entonces, lo que sí borra es esta variable, que es una lista, pero no borra los elementos dentro de la lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la función termine, pues esta memoria que están ocupando estos cuatro elementos, ellos la siguen ocupando y va a ser memoria que tu código a futuro no va a poder utilizar. Esto es porque lo que se entiende acá es que esa memoria sigue estando ocupada, incluso cuando es incorrecto, porque es incorrecto en el sentido de que eh, mi idea era usar la lista y luego al terminar que esa memoria se limpiara para poder reusarla en otras llamadas a funciones o en cualquier otra cosa. Entonces, esto hay que limpiarlo manualmente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, aquí insertamos todas estas variables, ¿verdad? Aquí dice go para recorrer la lista, si mal no recuerdo. Y vamos a hacer este ejemplo. A ver si creo que va a estar un poquito. Hola, profe. Estaba comiendo, parece que un poco tarde. ¿De No qué te me está preocupes. hablando? No, estamos hablando un momentico de lo del delete.
de que tenemos que borrar las cosas. Un segundo, que acá esto está chillando. Que se está... Coño, pero está el mismo código de la otra vez, porque no está compilando ahorita. Línea 18. Ujú, ujú. Segundo. ¿Qué le pasó a este código? ¿Será que yo expliqué algo al final la última vez y borré los tipos que retornaba cada una de las funciones? Porque no me acuerdo. A ver, esto es un elemento, esto es el La última vez me constructor. había corrido. O sea, Sí, le por había eso no sé qué pasó cambiado un caso acá. donde fallaba, pero después. Sí, no, qué raro. A ver, te retorno un asterisco. Aquí está la lista, aquí inserto, un void, exacto. Aquí es un void también, esto es un insert pack. Y listo, a ver. Toma. Una duda sobre eso que yo he visto eso en programas que a veces lo ponen en videos. Que Ujú. ese punto y coma que ponen al final de las corchetes, ¿hace algo en realidad? Acá. Ajá, ajá. Sí, esto termina la declaración de la clase. Porque si no, hay compiladores, creo que en general los compiladores explotan. Sí, y creo que la última vez, la clase pasada, pasó eso. O sea, sí hace, o sea, pues o sea, Mm. nunca entendí muy bien para qué se usaba eso. Pues si tú haces una función o algo y abres y lo cierras, hasta ahí llega, ¿no? Pero, bueno, no sé. Sí, o sea, debería, pero creo que con las clases no es así. Creo que es porque esto es una clase y había que poner struct acá para que todo sea público. Ah, exacto. Sí, era que al final ¿cómo era la cosa? Yo les estaba explicando la diferencia entre un struct y una clase, que las clases tienen todos los elementos, ¿cómo se llaman? Sí, Todas las variables que las están dentro de una tenemos. clase son privadas Ujú. y eso te esconde la lógica al exterior, ¿no? Exacto. Vamos a dejar otra vez en struct para poder utilizar cosas internamente de la clase. Aquí hicimos un go y esto es lo que hacía imprimir la lista, ¿no? Ahora, entonces, si yo corro otra vez el programa así, esa memoria se va a quedar por ahí sin poder ser reutilizada. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es, si queremos, digamos, terminar el programa, tenemos que borrar la memoria, ¿ok? Entonces, vamos a llamar a esta función del delete, que lo que va a hacer es borrar cada uno de los elementos de la lista. Pero acuérdense que la lista, vamos a poner así, es elemento, apunta elemento, apunta elemento, apunta elemento, y el último elemento, pues, digamos que es nil, es nulo, ¿no? Entonces, cuando yo llame a la función delete, yo no puedo borrar de izquierda, bueno, sí, sí puedo borrar de izquierda a derecha en realidad. Sorry. O sea, puedo borrar tanto de derecha a izquierda, o sea, de atrás para adelante o de adelante para atrás. Exacto. Sí, sí. Entonces, podemos hacer while, vamos a crear un apuntador a, a un elemento y empezamos en start, ¿sí? Start, acuérdense que era el primer elemento de la lista. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mientras ese apuntador sea distinto de nulo, ¿verdad? Acuérdense que el último elemento apunta a nulo, o sea, el siguiente. Bueno, podemos poner aquí nulo. Entonces, elemento next es el siguiente de ese elemento, ¿ok? Luego borro a lo que yo estoy apuntando actualmente y luego al apuntador le asigno el siguiente. Entonces, esto lo que va a hacer es lo siguiente. Me voy a parar en este primer elemento, por ejemplo, ¿verdad? Creo una variable aquí auxiliar que está apuntando a este elemento que está aquí arriba. Borro esto
y entonces al apuntador que tenía yo como actual, le asigno este elemento ahora. Y repito el proceso. Paso a apuntar acá, este lo borro, y así voy. Hasta que llegue al nulo, ¿verdad? Y bueno, ahí ya pre-borrado toda la lista, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo importante aquí es que cómo tú borras lo que esté dentro de un apuntador con delete. Entonces, así tú le dices, hacemos más, límpiame la memoria que está ocupando esto. Ahora, si yo, por ejemplo, acá tengo algo más complicado que esto, digamos que los elementos tienen un apuntador a una clase 2, ¿verdad? Y esto lo llamo jet. Pues yo tengo que, antes de borrar este elemento, tendría que borrar recursivamente esta otra clase 2, ¿sí? Porque si no, C++, como esto es un apuntador y los apuntadores tú, la memoria que estás eh, alocando va en el heap, pues C++ no sabe que va en el heap, ¿no? Entonces, tienes que borrar esto también. Entonces, cuando tú haces un borrado de cosas que están en el heap, tienes que hacer un borrado recursivo, digamos, ¿sí? Porque si no, las cosas no se van a limpiar. Entonces, bueno, este es todo el código y era todo lo que yo les quería mostrar. Entonces, con este while ya borraríamos todo lo que esté dentro de la lista, todos los elementos dentro de la lista, y debería correr sin problemas. ¿Y por qué no corre esto? Porque coño, es que aquí, claro, como puse esta broma apuntando, lo entiende como que son comentarios, ¿verdad? A ver, sí. Entonces, bueno, ahí imprimimos y si hacemos... bueno, lo último que hay que hacer es que, fíjense que aquí ya borramos todos los elementos y nos falta hacer otra cosita. ¿Qué pasa si yo aquí, después de borrar todos estos elementos, vuelvo a llamar al Go? ¿Qué creen ustedes que pasa? Si después que lo borraste todo vuelves a llamar algo, Sí. bueno, si borró todo no te retorna nada, o sea, no está vacío todo. Si borró las cosas de la memoria. Sí, sí, pero ¿qué pasa? El start yo no lo reasigné. La falta hacer esto. Ah, ok. O sea, entonces si no le pongo Porque eso, directamente te daría error, entonces. bueno, pueden pasar dos cosas. Uno es que de error. Lo otro es que la memoria, cuando tú la liberas, C++ o sea, no hace un borrado de los valores que están ahí. Es decir, si en una cajita, perdón, si en una cajita había un 7, ¿verdad? Y yo en teoría la borro, ¿verdad? Coño, ¿por qué esto cambió? Segundo. Está bien. Ajá. Yo en teoría la borro, ¿verdad? Y ahora imagínense que yo llamo al Go y todos estos elementos siguen estando en memoria como basura. ¿Por qué? Porque C++ no agarra este 7 y lo convierte en un 0 cuando yo le hago delete. Él simplemente dice, ok, liberé la memoria, ahora yo puedo utilizar esta dirección de memoria que es 0x, bla, 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 como habíamos hablado anteriormente, que normalmente las direcciones de memoria se leen en hexadecimal. C++ dice, ok, esta dirección de memoria ahora está libre, si hay alguien que la necesite, yo la puedo utilizar, pero lo que no hace mamá es borrar este valor que está acá. Entonces pueden pasar dos cosas. O sea, se van a imprimir los mismos valores, pero todo esto es basura. O sea, cuando yo llame a Go, estoy apuntando aquí y se van a imprimir otra vez todas estas cajitas porque no hay un borrado de los datos. ¿Sí? Entonces, o pasa eso, o vamos a estar apuntando a una dirección de memoria que le pertenece a otro programa. Y en ese caso, sí daría error. O sea, vamos a primero nos reasignar el start, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Segmentation fault. Entonces, en este caso, capaz otro programa empezó a utilizar la memoria y caímos en memoria de otro programa y por eso fue lo que pasó. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, segmentation fault, ok. Nunca está pasando que algo funcione. De hecho, la primera vez, fíjense que yo estoy apuntando para un valor que es todo basura, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Y ahora, si queremos hacer un borrado correcto, es decir, ya borramos todos los elementos y ahora lo que hago es asignar a nulo el apuntador, entonces ahí ya estaría, perdón, le tengo que compilar. Ahí ya sí estaría correcto, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir. Es importante borrar memoria que estén aquí, porque eso no lo hace automáticamente. Lo que se hace automático son variables locales a la función, a las funciones, como por ejemplo esta L que está acá, esto lo va a borrar C++, o si hay un entero por aquí declarado, también lo va a borrar C++, pero apuntadores no. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Ok, entonces vámonos ahora con la segunda parte, el segundo tema que yo les quería dar hoy, que son tablas de hash. No sé por qué esto no está. Ok, no será eso. Ajá. Esto ya se los dieron en teoría, ¿verdad? Sí, fue la última clase. Ok. ¿Qué se acuerdan? Vamos a empezar desde ahí y de ahí partimos. A ver, es complicado. A ver, Ujú, se supone que hemos llegado a un punto donde la cantidad de datos es tan grande que recorrer un arreglo cada vez para buscar un dato no es eficiente. ujú, Entonces, lo que entiendo que hace la tabla de hash es que como que le asigna algo para encontrar ese valor en particular, o sea, le asigna un índice para encontrar ese ujú. valor en particular y así sea más fácil buscar. Ok, ok, fino. Chévere. ¿Alguien más de las otras personas que están también en la clase? ¿Algo que quieran agregar a eso? Si no, empezamos desde... Entonces, una tabla de hash es básicamente, bueno, es una tabla. Puede ser un arreglo, puede ser una estructura de datos que ustedes se piensen, ¿no? Y entonces digamos que tenemos un arreglo acá, ¿no? Y este arreglo, digamos que tiene el tamaño 100. O sea, esta es la posición 0, esta es la posición 100. Entonces, aquí yo voy a guardar mis elementos, digamos, ¿sí? Y ajá, esto tiene varias casillitas y bla, bla, bla. Y entonces, digamos que yo quiero guardar elementos en esta estructura de datos, en esta tabla de hash. Entonces, aquí yo voy a tener un elemento, ¿verdad? Y yo voy a tener una función que agarre una función que va de elementos, ¿verdad? A un entero, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Que cuando yo llamo a esa función con un elemento, que este elemento puede ser una clase de C++, no sé, pónganle lo que ustedes quieran, esto va a mapear ese elemento a un valor, digamos, entre 0 y 100. Y donde vaya, donde caiga ese valor, ahí voy a guardar el elemento. ¿Sí? Entonces, para una tabla de hash necesitas una función de hash que te hashee elementos, sea que lo que sea, puede ser una clase, un entero, un flotante, lo que sea, a la tabla de hash. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, ok, digamos que yo tengo n elementos, ¿verdad? Y cada uno de sus hashes son distintos, es decir, ellos, o sea, n, digamos, menor que 100. Y cada uno de ellos cae en casillas distintas, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta a mí insertar esos n elementos en la tabla de hash? No era pico de uno, algo así. O sea, si lo estás Bueno, insertando. eso depende, o sea, tengo n elementos y ese n tiene que ir multiplicado por algo. Es el tiempo que tardo yo en hashear algo, ¿sí? Ok. Entonces, n por el tiempo, digamos, que me tardo en hashear un elemento. Eh, ok, eso por un lado. Entonces, este es el tiempo de insertar n elementos. Entonces, en la teoría, este es el tiempo, ¿verdad? Y en la práctica lo que se busca es que este t sea O de 1, sea una constante. Entonces, insertar los n elementos me va a tomar un tiempo constante, ¿verdad? En teoría. Eso sí, cada uno de esos elementos caen en posiciones distintas. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo tener
digamos, yo quiero insertar muchos elementos y si tengo, por ejemplo, más de 100 elementos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a ocurrir una colisión, ¿no? Capaz cuando yo inserte los 100 primeros elementos, ellos caen todos en posiciones distintas, pero cuando llegue el elemento 101, pues, digamos que este es el elemento 101, él cae aquí, ¿verdad? Vamos a ver si no me falta algo de lo que yo había buscado. Exacto. Bueno, exacto. Aquí lo que dice es que necesitas una tabla, una función de hash y una llave. Entonces, cada elemento tiene que tener una llave en el sentido de que la llave es lo que tú insertas en la tabla de hash y esto es lo que va a ser mapeado a la tabla. Ok, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que lo que ocurre acá son colisiones, ¿sí? ¿Cómo se acuerdan ustedes que se resuelven las colisiones? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú solucionar el problema de las colisiones o qué tienes que hacer cuando ocurre una colisión? Ah, las colisiones. Bueno, según vi, tienes, lo que normalmente se hace es que ocupe el siguiente espacio vacío. Pero que eso no es óptimo porque si tienes muchos números, puede no haber un espacio vacío, sino hasta quién sabe cuánto, entonces no sirve hacer eso. Exacto. Y esa es la que me Ujú. sabía. No sé cuál es la mejor, si no es esa. Sí, o sea, hay muchas formas, o sea, crear una tabla de hash, digamos, entre comillas un arte, porque tú puedes hacer lo que te dé la gana, en el sentido de que tú puedes mapear las cosas como tú quieras, tú puedes resolver las colisiones como tú quieras. Entonces, esa es una forma, pero vamos a empezar con, digamos, otra forma, que es, cada elemento se mapea a una posición, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo tengo elemento uno y tengo elemento 2 acá, y ellos dos se mapean a esta posición que está acá, ¿sí? Un segundo, que alguien entró. Entonces, ambos elementos están mapeados a la misma posición. ¿Qué puedo hacer yo acá? Que yo, la primera vez, inserto el elemento, bueno, no, aquí simplemente por cada cuadrito de la tabla de hash, yo tengo una lista enlazada, ¿sí? Entonces, la primera vez que yo inserto, que digamos es elemento uno, pues ese va a ser el primer elemento de mi lista, ¿sí? Y la segunda vez que yo inserte, o bueno, la vez que yo inserto elemento 2, la función de hash mapea a esta misma posición que está aquí, y entonces yo lo sigo extendiendo la lista, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando yo inserto un elemento, ya no va a ser un tiempo constante, ¿no? Esto que tenemos acá, sino que va a ser igual o proporcional al tamaño de la lista. O bueno, a menos que insertemos adelante en la lista, obviamente. Si en lugar de hacer esto, lo que hacemos es empujar el elemento uno para allá y pongo el elemento 2 aquí, ¿verdad? Pues insertar sería o de uno todavía, si la función, el costo de calcular la función es o de uno, ¿no? El problema viene ahora, es cuando yo tengo que buscar, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer el siguiente query, existe elemento uno. Bueno, si yo aquí tengo en vez de una lista de dos elementos, tengo, digamos, 100 elementos, ¿verdad? Y al final tengo elemento uno, ¿verdad? Entonces, buscar elemento uno ya no es constante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a ser proporcional a la cantidad de elementos que tiene esta lista. Entonces, ¿qué tan grande puede ser esa lista? Bueno, ¿de qué depende? Es mi pregunta. Del número de colisiones. Bueno, del número de colisiones en la posición donde fue mapeado el elemento uno, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque digamos que aquí puede haber una lista por aquí, aquí otra lista por allá. Entonces, yo lo que me voy a tomar en cuenta es, yo calculo F, caigo en esta posición y luego recorro esta lista que está aquí. Entonces,
Depende del número de colisiones en esa posición. ¿Qué pasa? Que es importante tener una buena función de hash, porque si yo tengo una función de hash, ¿cuál es la peor función de hash? La que siempre mapea al mismo índice, ¿no? Digamos, a esta posición que está aquí. Si yo mapeo siempre a esta posición que está aquí, bueno, aquí voy a tener n elementos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que buscar un elemento, entonces me va a tomar O de n. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que, llamemos m el tamaño de la tabla de hash, ¿ok? Si yo tengo que n es menor que m y yo tengo una buena función de hash, ¿verdad? Si yo tengo una buena función de hash, ella no debería, o sea, en la práctica sí vas a tener colisiones, pero debería tener la mínima cantidad de colisiones posible, ¿no? ¿Para qué? Para Ajá. que Y entonces, si hay una colisión, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que te arroje el dato errado o te tire error y no se ejecute el programa nunca? no, acuérdate que cada elemento tiene una llave, ¿no? Tiene un key. Entonces tú lo que haces es, Ajá. este tiene, por ejemplo, K1 y este es K2. Entonces tú caes en esta posición que está aquí, ¿sí? Y ahora tú tienes que recorrer esta lista que está aquí, hasta que encuentres a el M1, que bueno, esta es la llave 1. Entonces, a ti te interesa, por ejemplo, insertar datos en la tabla de hash y luego en algún punto, lo vamos a ver ahora con un ejemplo, pero en algún punto te interesa saber, ok, ¿existe este elemento en la tabla de hash? No insertarlo, sino existe. Entonces tú lo que haces es primero hasheas a donde ese elemento sería mapeado y luego tú recorres esta lista. ¿Sí? Para Ok. encontrarlo. Que en un caso óptimo, cada una de estas listas tiene tamaño 1. Es decir, con una buena función de hash. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O hay alguna Sí. duda? Entonces, por eso les digo que en general hacer tabla de hash es artístico porque no hay una función, digamos, la más perfecta. Depende también de cómo son tus datos de entrada, ¿no? Claro, o sea, si todos tus datos son iguales, entonces tú vas a mapear a todos, o sea, si todos tus datos tienen el mismo key, entonces vas a mapearlos todos a la misma posición en la tabla de hash, y entonces no importa qué función de hash tengas, si estás mapeando siempre a lo mismo, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de tu input, tú sabes qué función de hash te va a servir o no, o si una tabla de hash tiene sentido o no, ¿no? Ok, entonces, esa es la primera manera de resolver colisiones. La segunda es, digamos que tenemos la misma tabla, Una consulta. ¿sí? En el caso de eliminar, se dice en la teoría de que es orden uno, porque, bueno, si es doblemente enlazada la lista, lo que reemplaza es el puntero al siguiente y al de atrás. Pero en la práctica nos lleva un tiempo de n buscar el elemento si está en la lista enlazada. Sí, exacto. Es porque tienes que buscarlo en el primero, ¿no? Si en lugar, o sea, claro, o sea, Sí, si porque tienes en la que... teoría, o sea, según la teoría, tú agarras con la clave y de una vez haces todo el trabajo que tienes que hacer. Pero en la práctica no puedes utilizar la clave porque la clave es el puntero, o sea, donde está apuntando ese elemento en memoria. Claro, exacto. Sí, o sea, ¿qué pasa? Función de delete, ¿no? Vamos a decir, delete. Si aquí tú me pasas la posición en memoria, Ahí sí, ¿verdad? chao, ahí sí es rápido. Ahí sí es O de uno, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la práctica tú no tienes esto. En la práctica aquí te dicen, hazme delete de este key, ¿no? Con este key tú te vas para acá, digamos, tienes que recorrer la lista. ¿Sí? Sí, yo Ahora, pensé, coño, obviamente, tenés que hacer un error. claro, obviamente, imagínate que, por ejemplo, tú haces dos cosas. Tú tienes una función, ¿verdad? Tienes una función aquí. Y aquí tú le pasas un key, acá, y tú lo primero que haces es hacer un lookup. O sea, te buscas el elemento de esta llave, y este es el elemento.
Fíjate que aquí ya tienes el elemento, entonces no tiene sentido llamar a delete the key, ¿no? En lugar de hacer esto, ya tú tienes el elemento aquí, ¿no? Ya tú tienes, digamos, la posición de memoria. Entonces aquí tú haces lo que tú estás diciendo ahorita. Te vas directamente y borras, o sea, ves quién está apuntando para atrás y quién está apuntando para adelante y haces la conexión. ¿Sí? Ah, como separar la búsqueda y la eliminación en dos funciones distintas. Claro, claro, pero aquí lo que estoy diciendo es que si tú quieres tener delete en OD1 y has buscado antes ese elemento, tú podrías borrarlo en OD1. Si tú no lo has buscado Ok, antes, primero tienes que buscarlo para borrarlo, ¿no? sí, ya le capté. Ok. Entonces, bueno, esto es solución de colisiones por listas enlazadas. Y el siguiente ejemplo era el que nos mencionaba el compañero, que es que si tú tienes acá elemento 1 y elemento 2, ¿verdad? Creo que no tanto, a ver. Cachearlo. ¿A qué te refieres con cachearlo? El cachear es tener Cuando lo algo en buscas por memoria. primera vez, Ujú. sí, porque dijiste que cuando lo buscas por primera vez ya lo tienes listo para eliminarlo cuando lo vayas a eliminar o algo así, creo. Ah, ok, tú Entonces dices eso con cacheas la tecla. key, ¿no? Sí, exacto, puedes tener una estructura de datos aparte donde te dice cuál es el último elemento que buscaste y tú lo mandas a borrar, por ejemplo. Eso, o sea, eso es, depende de la práctica o como tú lo quieras implementar, ¿no? Pero sí es una especie de caching, porque aquí ya lo buscaste, entonces tú lo que puedes hacer es borrarlo después, ¿no? Directamente. Pero, obviamente, tú tienes, si tú no haces un lookup antes y tú quieres borrar un elemento con tal key, pues tienes que buscarlo primero para borrarlo, ¿no? Si estás haciendo la implementación con listas enlazadas. ¿Ok? Ok, ahora, Vale. imagínense que f de elemento 1 es igual a f de elemento 2. ¿Ok? Todos números son iguales. Es decir, mapean a la misma posición en memoria. Y ahora yo no quiero utilizar una estructura adicional como las listas enlazadas. Entonces, bueno, empezamos a utilizar el mismo espacio de la tabla de hash. Aquí pongo elemento 1, ¿verdad? Y ahora viene elemento 2 y lo mandan a insertar, ¿verdad? O sea, aquí hacen insert de esta gente. Entonces yo vengo para acá y veo que hay una colisión porque ya esa celda está ocupada. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que puedo hacer es irme bajando en las posiciones de la tabla de hash, uno por uno. Entonces aquí está, por ejemplo, el elemento 2, lo inserto acá. Y si ahora yo tengo un tercer elemento y está mapeado al mismo, en la misma posición inicial de donde está el elemento 1, pues me vengo para acá. Ah, está ocupada. Bueno, me voy a una posición más abajo. Ah, cónchale, esta también está ocupada. Me voy otra vez más abajo. Aquí esta no está ocupada y aquí inserto elemento 3. ¿Sí? Ahora, en la práctica, esta resolución de colisiones no es tan buena. Esto creo que se llama Open Addressing, si no estoy pelando. O separate chain. Un segundo. Bueno, separate chaining es lo que hicimos antes. Y el Open Addressing, exacto, esto es un Open Addressing que estamos buscando direcciones que estén o posiciones que estén abiertas. Y este se llama Linear Proving, que te paras en la posición donde estás mapeando y luego te vas linealmente hacia abajo, ¿no? Linealmente porque, digamos que o sumas 1, o sumas siempre 2, o sumas siempre 3, dependiendo de lo que tú quieras o cómo tú quieras resolucionar tu colisión. Ahora, ¿qué pasa? Que internamente esto en realidad es, digamos, como una lista enlazada de la que habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea, este apunta para acá, este apunta para acá, y bueno, se crea una, digamos, entre comillas, una lista enlazada implícitamente. El problema es que, claro, en algún punto, digamos que tú llenes toda la tabla de hash, ¿verdad? Y no vas a poder insertar más elementos. ¿Sí? Ese es el único problema. Y el otro problema es que, por ejemplo, si tú tienes, vamos a llamarlos clusters, que son elementos que estén mapeados a las mismas posiciones.
Entonces digamos que este es el clúster 1, porque estos todos están mapeados a la misma posición, ¿verdad? Y entonces se crearon estos, digamos, estos para acá abajo, ¿verdad? Y luego hay otro clúster 2, ¿verdad? De elemento 4, elemento 5 y elemento 6. Y todos estos en realidad están mapeados a esta posición que está una posición arriba del elemento 1. ¿Qué va a pasar? Que aquí yo voy a insertar elemento 4, ¿verdad? Y luego, en lo que vaya a insertar, por ejemplo, elemento 5, vengo para acá, está ocupado. Vengo para acá y está ocupado. Entonces, lo que surge acá es una colisión entre, digamos, entre listas enlazadas, pero, o sea, no, dije que era es implícitamente una lista, ¿no? O sea, esto que está acá es el clúster 1, y este que está acá es el clúster 2, pero cuando inserto E5 va a terminar cayendo acá. Entonces, fíjense que esta resolución de colisiones es un poco mala porque cuando los dos clústeres están muy pegados en la posición donde tocaba insertar, pues te tienes que saltar todos los elementos de un clúster para llegar a la posición donde en realidad se insertas un elemento. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño problema que tiene esto. Y ¿cuándo yo utilizaría esto? Bueno, esto depende de, imagínense que ustedes tienen restricciones de memoria difíciles de, o sea, que no sean tan flexibles en memoria, es decir, les hace falta memoria, y tú no te puedes, digamos, crear memoria extra como en el caso de las listas enlazadas. Y tú solo tienes memoria para tener esta tabla de hash y más nada. Entonces tú tienes que utilizar esa memoria de alguna manera, ¿no? Sin utilizar nada extra. Entonces esta es una manera de no utilizar memoria extra, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tiene sus desventajas, como la de la colección de los clústeres, pero tiene su desventaja, perdón, y tiene su ventaja, como es la de, bueno, no utilizo más memoria. ¿Sí? Ok. Ahora, este se llama linear proving, ¿verdad? Pero también hay quadratic proving, que es lo siguiente. Vamos a poner que aquí está elemento 1, elemento 2, elemento 3. Vamos a poner aquí elemento 4, lo botamos aquí abajo, ¿sí? Y vamos a poner que aquí yo puse elemento 1. Y entonces ahora voy a insertar el elemento 2 y no está acá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago el f de elemento 2, ¿ok? Que es este índice que está acá, le sumo 1 al cuadrado, que es 1, lo inserto aquí abajo. Ok, está libre. Pum. Viene f de 3, ¿verdad? Está mapeado acá también. Entonces, ok, no lo puedo insertar ahí. Entonces, lo siguiente que hago es probar, ok, más 1 al cuadrado. ¿Quién está acá? Ok, si hay alguien ahí, no puedo insertarlo acá. Mi siguiente posición que voy a buscar es f de 3 más 2 al cuadrado. Entonces, no lo voy a poner acá, sino más 1, 2, 3. Lo voy a insertar acá abajo, ¿no? Y aquí pongo el 3. Entonces, es una forma similar a la anterior, solo que en lugar de sumar algo lineal, como dije, sumas 1, sumas 2, sumas 3, y así sucesivamente, pues sumas 1, sumas 2 al cuadrado, sumas 3 al cuadrado, sumas 4 al cuadrado, y así sucesivamente. En la práctica, o sea, como les dije, esto es totalmente artístico, pero en la práctica esta técnica funciona un poco mejor que la otra. ¿Ok? Creo que es porque la colisión de los clústeres es más difícil de que ocurra, pero claro, esto tiene que tener un análisis teórico que no lo vamos a tener acá, pero para que sepan existe, y es otra técnica bastante útil y que, bueno, vale la pena probarla simplemente, o sea, ver en la práctica cómo funciona una, cómo funciona la otra, no sé, cómo lo prueban. Generan valores aleatorios y lo empiezan a meter en una tabla de hash, suponiendo que tu input es aleatorio, ¿no? Y ves qué tal te funciona una y qué tal te funciona la otra. Y cuántas veces haces una colisión o cuántas veces estás saltando, ¿no? Entonces, exacto, eso podría ser una forma de contar qué tan eficiente es una en comparación de la otra. Simplemente cuántas veces salté durante la inserción de los elementos, ¿no? En la tabla. Y lo mismo que antes, no estamos utilizando memoria extra. ¿Sí? Entonces es una técnica simplemente y ya. La otra, ¿verdad? Era utilizando dos funciones de hash que se llama double hashing.
que básicamente en lugar de tener... ok, vamos a volver para acá. Tú vas a tener la función f, que es una función de hash, ¿verdad? Y vas a tener una función g. ¿Ok? Entonces, tú lo que vas a hacer es que la primera vez insertas elemento 1 en esta posición, ¿verdad? Esto es f de 1, ¿verdad? Y cuando tú vayas a insertar E2, bueno, ves que esto colisiona. Entonces, como ahora tú resuelves la colisión, en lugar de hacer f de 2, haces f de E2, ¿ok? Más g de E2, ¿ok? Y entonces esto te va a mapear a otra posición que está por ahí. Que depende, obviamente, de tanto la función f como de la función g, que es otra función de hash, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando venga E3, fíjense que a lo mejor f de E1 es igual a f de E2 y es igual a f de E3. Pero no necesariamente ocurre que g de E1 es igual a g de E2 y es igual a g de E3, ¿no? Puede pasar, pero no necesariamente. Entonces, puede que E3 lo mapeemos a una cosa, a una posición distinta a la que mapeamos E2. Entonces, a lo mejor no colisiona. ¿Qué pasa si esto sí ocurre? Es decir, G1 es igual a G de 2, G de 3, así sucesivamente. ¿Qué hago yo? Bueno, esta posición que está aquí, que yo calculé anteriormente, va a estar ocupada por E2. Y ahora yo lo que hago es F de 3, la posición de lo voy a insertar es en F de 3 más, fíjense que aquí es 1 por G de E2. Entonces aquí voy a colocar 2 por G de E3. Y ahí es, y esta posición, vamos a llamarla esta posición, es donde voy a insertar E3. Y bueno, esto puede ser cualquier posición, digamos que es acá. Y listo. Entonces, como les dije, totalmente aleatorio la manera en que estamos escogiendo esto, pero en la práctica esta técnica funciona bastante chévere, porque digamos, es difícil que dos elementos estén mapeados en la misma o sea, en dos funciones distintas al mismo índice, ¿no? Es lo único así ventajoso. Ok, entonces, vamos a ver con qué puedo continuar acá. Ok, tenía la parte... Por cierto, este link que está acá, les puse acá varios links. Esta semana no habrá tarea, como está puesto aquí. Y aquí puse 3 links para que supieran, para que tuvieran un poquito de material en cuanto a estudiar tabla de hash. Claro, no está totalmente teórico, digamos, como ustedes lo deberían ver en la teoría, pero está bueno como material para por lo menos agarrar la idea rápido. ¿Ok? Ok, ¿por dónde iba yo? Double hashing, perfecto. Y bueno, no sé si hablaron del factor de carga de la tabla de hash. ¿Hablaron de esto? Ese es de cuántos elementos debe haber por cada slot. Sí, o por ejemplo, lo que dice acá, el factor de carga es la cantidad de elementos que están en la tabla de hash dividido por el tamaño de la tabla. Porque fíjense que, ¿qué pasa? Si yo tengo una tabla de hash, ¿verdad? Entonces dijimos, el factor de carga, llamémoslo alfa, es número de elementos dividido n, ¿no? Donde m dijimos que esto es el tamaño de la tabla de hash. O sea, aquí digamos que tenemos 0 y esta es la posición n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, como hemos visto hasta ahora, qué es lo que es costoso cuando estamos insertando un elemento o buscando un elemento? Que si yo tengo muchas colisiones, ¿verdad? Pues en la función de búsqueda o la función de remove, de borrar elementos, empieza a ser más costosa y más costosa. ¿Y de qué depende esto? Del factor de carga. Mientras más elementos yo tenga insertados de una vez en la tabla de hash, pues lo que va a ocurrir es que lo más probable es que yo vaya a tener una colisión. Mientras más cargado esté, más probable la colisión. Si este número es 1, ¿verdad? Significa que la cantidad de elementos es igual a la cantidad de posibles elementos que puede tener la tabla de hash,
significa que cada una de estas posiciones tiene un elemento, ¿verdad? Y significa que yo, en lo que inserto un siguiente elemento, voy a tener sí o sí una colisión. Entonces, mientras este número sea mayor, obviamente, la probabilidad de que ocurra una colisión es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Escuchar, lo que sea. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? También, otra vez, artísticamente. Digamos que este número es un medio, ¿verdad? Eso significa que el 50% de la tabla de hash está ocupada, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer yo, ¿verdad? Para que, o sea, este 50% de la tabla está ocupada. Es decir, que si yo tengo una tabla, una función de hash, y digamos que ella mapea randommente cualquier elemento que yo le ponga, ¿verdad? Esto es un random. Random de este elemento, lo mapea en alguna posición. Lo mapea en alguna posición random, no importa cuál es el elemento. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga una colisión? De ese 50%. Sí, exacto. Entonces, mientras este número sea mayor, más probable yo tenga una colisión con esta función de hash, ¿no? O sea, siempre depende de la función de hash. Esto es algo muy básico que tienen que saber en cuanto a las tablas de hash. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para disminuir este porcentaje? Aumentar el tamaño de la tabla. Exacto. Entonces, yo podría, digamos, crear una nueva tabla, ¿verdad? Cuando, digamos, tengo una parte en el código que dice, ok, si el factor de carga es mayor que 40%, digamos, duplica el tamaño de la tabla. Entonces aquí tendríamos hasta 2m, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer siguiente? ¿Qué es lo próximo que yo tengo que hacer? Pues yo tengo que, cada uno de los elementos que estaban mapeados acá, ¿verdad? En esta primera tabla, tengo que remapearlos ahora en esta segunda tabla. Donde fíjense que para esta segunda tabla yo tengo que tener, o sea, si inicialmente yo estaba mapeando para cosas entre 0 y m, ahora yo tengo que mapear elementos entre 0 y 2m. Entonces yo tendría que tener una nueva tabla de hash, ¿sí? Entonces yo tendría que tener una nueva tabla de hash y segundo, con esa nueva, perdón, función de hash. Y con esa nueva función de hash yo tendría que mapear cada uno de los elementos que ya estaban insertados en la tabla anterior. Entonces yo primero los mapeo, mapeo, y luego borro esta tabla. ¿Sí? Y ahora mi factor de carga va a disminuir, ¿verdad? O sea, si esta tabla tenía tamaño m, ¿verdad? Y esta tabla tiene tamaño 2m, ¿verdad? Creo que este porcentaje se divide a la mitad. Exacto. Porque si L es igual a número de elementos, vamos a llamarlo n, entre m y esto es 40%, ¿verdad? Entonces, m es igual a n entre 40%. Exacto. Y si yo multiplico ambos lados por 2, esto es 2m, esto es 2. Sí, exacto. Entonces el factor de carga creo que se dividiría a la mitad. Y entonces ustedes, claro, en este caso estoy utilizando una cantidad de memoria mayor que considerable, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de esto? Bueno, si yo doy un poquito más de memoria, tu ventaja debería, o sea, en computación siempre tienes la batalla entre tiempo y espacio. Si tú das mucho espacio, en teoría, tú deberías poder encontrar alguna solución que no encontrás en una solución con el espacio pequeño, digamos, y a lo mejor tú tendrías una mejor solución. En este caso, yo estoy aumentando el espacio de la tabla al doble para tener menos colisiones, para que insertar muchos más elementos sea menos costoso iba a decir a la final, no, no quiere decir a la final, sino a la,
sea, una vez insertado todos los elementos nuevos que tú quieras insertar, tu resultado final debería ser un tiempo razonable. ¿Sí? Entonces, el factor de carga es un factor importante en tablas de hash porque te indica más o menos qué probable es que tú vayas a tener una colisión. Recuérdense, las colisiones es el problema de las tablas de hash porque te crea tiempo adicional que hacen que tus operaciones sean pues, ineficientes. Entonces, a ver, aquí tendríamos hasta esto. Y bueno, podemos irnos un poquito a la parte práctica si nadie tiene preguntas. No voy a echar código, sino vamos a ver, por ejemplo, problemas. Estoy andando aquí, por favor. Entonces, primer Pero esa es una problema. pregunta. ¿Ya podemos usar la función de map de C++ o aún no podríamos usar? En el laboratorio de la semana pasada, ¿no? Como no voy a evaluar digamos, este contenido para esta semana, sí, ya puedo utilizar mapas porque una tabla de hash es un mapa y viceversa. Solo estoy, déjame pensar un momento, un segundo. O sea, podemos Pues los usar siguientes son mapa árboles para la ABB. semana que viene, ¿no? Sí, eso Sí, lo sabía. exacto, exacto. Ujú. Y para el O sea, contest, obviamente. lo podemos usar para el de la semana que viene, no para el que envió la semana pasada, ¿no? Exacto, sí. Ujú, La semana pasada son estructuras, nada más. ujú. Ok. Que por cierto, update aquí, como no les puse tarea esta semana, les aumentaré los puntos de lo de la semana pasada. Entonces, háganlo. Y la razón por la que no les mandé tarea esta semana es para que se concentraran en este laboratorio, que me parece, estas son las estructuras que van a necesitar en Algoritmos 3. Son pila y cola, entonces es importante que sepan hacer eso, así que concéntrense haciendo eso. Y tablas de hash, a lo mejor viene en el contest, a lo mejor no, ya veremos. ¿Cómo sabes que Eh, no hemos hecho todavía el laboratorio? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que todavía no hemos hecho el laboratorio? Lo sé porque nadie ha entregado. Ok. Bueno, No, yo A sí ver, estoy a ver, la seguro. gente. dos A personas ver, entregaron, eso sí. Batista y Animal probablemente, ¿no? Ni idea de quién, pero porque no he revisado las tareas, pero ajá. Ok, entonces tabla de hash podría venir en el contest, podría no venir. Otra cosa, a finales de julio, las 2 últimas semanas, yo no voy a estar. Ya había pensado dejarle una clase a Alejandro, pero a lo mejor lo que voy a hacer es mover este contest una semana antes, porque ustedes tienen exámenes en semana 12, ¿verdad? Sí, Entonces, Sí. sí, capaz, sí, el miércoles, creo. ok. Porque lo que estaba pensando es que hago un contest medio pequeño y lo muevo una semana antes o 2 semanas antes. Entonces terminaríamos con la materia antes, ¿ok? Claro que ya va, si lo muevo 2 semanas antes tendría que ser la semana que viene. Eh, hmm, ya voy. Semana que viene sería primero o segundo, exacto. Ok, voy a dejar el contest no para la semana que viene, sino para dentro de 2 semanas. Y con el contest ya terminaríamos el puntaje de la materia. Lo que va a hacer es que una de estas dos tareas va a desaparecer. Exacto. Y así yo me puedo ir de vacaciones tranquilo con la materia terminada para ustedes y ya podrían tener ya toda la materia corregida y van a tener una semana para ustedes para estudiar y todo lo que quieran. Sí, por la ventaja en esa decisión. Así que creo que lo voy a hacer. Entonces, muevo este contest para la semana que viene o para la de arriba. No tiene que ser para la de arriba. Mm, a ver, un segundo. Perfecto. Gracias por nada. Calendario de Apple. Exacto, esta es la semana que viene. Esta es la semana de arriba. Exacto, y aquí ya me voy para el carajo. Entonces, sí, vamos 8 de julio, contest número 2.
Esto lo voy a poner como contenido acá. Esto lo voy a mover para acá arriba. Y esto queda vacío. Exacto. ¿Qué coño? Exacto, entonces esto pasa de 5 a 10 y esto pasa a 20. Ujú. Entonces vamos a dejar eso así. Así ustedes tienen esa última semana para ustedes. El contest no lo hago tan largo, así ustedes tienen tiempo para estudiar. No de una semana, porque si no se van a volver locos. Estudiando y haciendo el contest también. Y queda así. Entonces, el puntaje quedaría distribuido como ¿Cómo? el puntaje quedaría como distribuido entonces el 50% que falta. ¿No es? Sí, o sea, 20 el de la semana pasada, 10 y 20, ¿no? Ajá. Ujú, exacto, sí, sí. Ahora, lo que no sé si la tarea de la semana que viene la voy a dejar en 10 o en 5. Primero déjame buscar qué problema les mando y eso. Y Ah, ok, dependiendo de eso, el contest vale 25 o vale 20 y el otro vale 10 o 5. ¿Ok? ok. O sea, solamente faltarían 2 laboratorios. Exacto, sí. Ujú. Ok. Bien. Ok, chévere con esto. ¿Dónde estaba yo? Y vamos a ir. Ok, fino con esto. La semana que viene, árbol rojo negro. A ver, a ver. Ok, pues haremos eso. Pum. Ajá. Problema número 1 que podemos resolver con tablas de hash. Eh, Encontrarse un arreglo es subset de otro. Entonces, ¿cómo encontraríamos subset? Bueno, digamos que yo te doy un arreglo 1, que sería 1, 2, 3 y 5, y te doy un arreglo 2, que sería 2 y 3. Entonces, el arreglo 2 es un subset del arreglo 1, ¿verdad? Donde subset significa que todos los elementos del segundo arreglo están incluidos en el arreglo 1. Entonces, en este caso, A2, digamos, vamos a abusar de la notación aquí, es un subset de A1. ¿Sí? Si yo aquí le pongo un 4, entonces esto no se cumple. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Sin tablas de hash, por ejemplo. Vamos a pensar sin tablas de hash. O sea, tengo dos soluciones en mente. Bueno, con búsqueda binaria podríamos buscar cada elemento de A2 en A1. Ok, imaginemos que inicialmente no está ordenado. ¿El orden importa también? No. O sea, imagínate que inicialmente no están ordenados. Me pongo a recorrer eso de esa regla entonces uno por uno, pero como que sale orden en este cuadrado. Exacto, si este arreglo tiene tamaño n y el arreglo A2 tiene tamaño m, pues por cada elemento de A2 voy a recorrer a 1, ¿no? Entonces, esta es la solución 1 y esta solución tiene tiempo n por m. ¿Sí? Sí. Si alguien no ha entendido, pues pregúntenme y yo. Ok. Solución 2, sin tablas de hash. Vamos a, como ejercicio mental, ¿cómo yo mejoro este tiempo? Pueden utilizar cualquier cosa que hayamos visto en clase. Okay. Fue la primera idea que tuvieron cuando los arreglos estaban ordenados. Bueno, lo ordenamos y le lanzamos búsqueda binaria. Exactamente, entonces ordenamos el primero, eso me da tiempo n log n, ordenamos el segundo, me da tiempo m log m, ¿verdad? Es un más, ¿no? O sea, este tiempo más este tiempo, más me falta por cada uno de A2, me lanzo una búsqueda binaria aquí arriba. Entonces, me voy a lanzar a lo sumo m veces una búsqueda binaria en el primer arreglo, es decir, m log n, ¿no?
Log n porque la búsqueda binaria es en el arreglo 1, que tiene tamaño n, y m porque yo recorro este arreglo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ahora, tablas de hash. De hecho, hay una mejor solución, segundo, que nos quitaría este factor. Bueno, no nos quitaría este factor, sería O de m más n. Que es que tú ordenas primero. ¿Sí? Y Y buscas la luego, primera coincidencia, ¿verdad? exacto, entonces te vas de izquierda a derecha, si este es mayor que el, aquí tienes dos índices, el índice I que está aquí y el índice J, digamos. Entonces, si lo que está en el índice I es menor que lo que está en el índice J, aumentas I, pum, y caes aquí. Entonces, estos dos son 2, ¿no? Ambos son el mismo, aumentas ambos, caes en el 3. Es que, bueno, por coincidencia, bueno, imaginemos que aquí está 2.5. Caemos aquí, aumentamos otra vez acá, caes 3 y 3, son el mismo, aumentas aquí y aumentas acá y llegaste al último elemento de A2. Aquí te das cuenta que A2 es subset de A1, entonces, y bueno, te queda esta solución, es un poquito mejor a la que dijimos, que vamos a llamar la solución 3, porque en realidad es una tercera solución. Ahora, solución 4 es con tablas de hash, y ¿qué es lo que hago? Todos los elementos de A1 lo meto en una tabla de hash, ¿verdad? Aquí tengo mi tabla de hash, recorro A1, ¿verdad? Eso tiene tiempo n, por lo que me tome la función de hash y supongamos que no tenemos colisiones, que obviamente es el caso óptimo, pero es un caso que podemos tomar en cuenta. Si no tengo colisiones, entonces esto me daría tiempo lineal en n y luego recorro a 2, es decir, m, y por cada uno de los elementos de 2 me lanzo una función de hash, ¿verdad? Y veo si están presentes en la tabla de hash. Y si son los mismos elementos, porque parece que pueden haber colisiones. En el caso óptimo, digamos que no hay colisiones para que cada mapeo me tome tiempo constante. Y bueno, en el mejor de los casos, digamos, me daría tiempo n más n. ¿Sí? Que sería recorrer cada uno de los elementos de A2, hago el mapeo y veo si están o no en la tabla de hash. ¿Hasta acá todo bien? A ver. Y bueno, esa sería una solución con tabla de hash, que obviamente ligando que no hayan colisiones, que tengas una buena tabla de hash, que el tamaño de tu tabla de hash, perdón, ligando que tengas una buena función de hash y manteniendo también en cuenta siempre el factor de carga de la tabla de hash, porque si tu factor de carga es muy grande, pues vas a tener colisiones y se te va a ir todo. Ok, segundo problema, también muy interesante. Vámonos al espacio geométrico. Ustedes tienen acá un conjunto de puntos, ¿verdad? Con esto vamos a terminar la clase. Creo que este es el último ejercicio que tenía para ver si estaba interesante. A ver. Bueno, este problema es chequear si dos conjuntos son disjuntos. Es similar a lo que hicimos antes, ¿no? Para los arreglos, entonces no lo vamos a ver. Pero este problema sí está más interesante, que es, yo tengo un conjunto de puntos, ¿verdad? Vamos a poner inicialmente 3 puntos. Vamos a suponer que aquí tenemos estos puntos, ¿verdad? Este es x1, y1. Este es x2. Bueno, vamos a llamarlos x1, y1, x2 y x1, x2 y x3. Y entonces, y supongamos que hay una nube de puntos más, pero vamos a considerar esos tres por ahora. Tu problema es, ¿cuál es la línea por la que pasan más puntos? Es decir, yo te doy esta nube de puntos, se llama nube de puntos, un conjunto de puntos, y tú me tienes que decir, digamos, una línea, digamos esta, por donde pase la mayor cantidad de puntos. Es decir, esta línea, digamos que aquí está este punto, este punto, este punto, se encontró con 4 puntos. Se encontró con 5 puntos, disculpe.
y digamos que esta es la línea por la que pasa la mayor cantidad de puntos. No, la línea que pasa por la mayor cantidad de puntos, exacto. ¿Cómo ustedes harían esto? Con tablas de hash. Suponiendo que tienen una tabla de hash, cuando ustedes mapean lo que ustedes era. Bueno, no necesariamente tienen que utilizar tabla de hash, pero si tienen lancen cualquier idea que se les ocurra. El problema es interesante porque lo llevas ya desde cosas que son solo enteros a algo bidimensional, con un espacio euclidiano como este. Lo que pasa es que, o sea, con línea se refiere a que, o sea, yo sé, pero, o sea, ¿cómo programas eso? O sea, lo que podría hacer es, no sé, comparar, o sea, ver si el siguiente punto, o sea, si tienes, por ejemplo, no sé, es que no sé cómo, cómo es la idea, pero, o sea, si un punto, o sea, empiezas con el primer punto y comparar si el siguiente punto está desfasado dos a la derecha, o sea, y o sea, uno hacia la derecha y uno hacia abajo, por ejemplo. Y ir viendo así, y Vamos a empezar con una solución que no utilice tabla de hash primero, ¿sí? ok. ¿Qué podría hacer yo? Agarro cualquiera, acuérdense que una línea pasa por dos puntos, ¿no? O sea, Ajá. dos puntos definen una línea, ¿sí? Y obviamente a mí no me interesa una línea que no tenga ningún punto. O sea, si yo tengo esta línea aquí, no me interesa. Ok. Entonces, dos líneas definen, perdón, dos puntos definen una línea. Yo agarro cualquiera de dos puntos, digamos X1 y X2, y trazo esa línea. ¿Sí? Y esos dos puntos me definen esta línea. ¿Cómo me la definen? Con una pendiente y un desfase, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, la pendiente sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y bueno, lo otro, ya ni me acuerdo. No sé, ¿cómo es que se denotaba normalmente? Ah, por X más B. Ajá. Calculas tu B como sea que está con la línea. Entonces, tú tienes una pendiente y tú tienes un B. Fíjense que este M y B definen un par, ¿no? Tú puedes mapear. Bueno, olvidémonos un momento de la tabla de hash, olvídense. Ok. Ahora, ¿cómo yo chequeo si un tercer punto que está por aquí, por ejemplo, está en esa línea? El y de ese punto tiene que ser igual a la pendiente de esta línea que yo estoy calculando por x más b, donde m es este m que está acá, que yo lo calculé con x1 y x2, y el b también está definido por x1 y x2, ¿verdad? Sí, o sea, Sí, evaluar la ecuación, pues. exacto. Si este punto cumple con la ecuación, Exacto. entonces esa línea De pasa por eso- ella. exacto, de satisfacer la ecuación. Ujú. Entonces, esta primera solución, tenemos solución 1, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Digamos que yo tengo n puntos, ¿ok? De entrada. Yo tengo que, por cada par de puntos, definir una línea, ¿verdad? Entonces, yo paso por cada par de puntos, esos son n cuadrado pares, ¿verdad? Y por cada uno de estos n cuadrado posibles líneas, yo tengo que recorrer otra vez la nube de puntos y ver cuáles puntos pasan por esa línea, cuáles puntos están sobre esa línea, ¿sí? Entonces, es n cuadrado multiplicado por n, entonces esta es una solución cúbica, ¿sí? Y entonces, tenemos una segunda solución que ya medio spoileé, que sería, ok, cada par de puntos me definen una pendiente, ¿no? Me definen una línea, una pendiente y un desfase. Y yo, esto es un par, ¿verdad? Y esto lo mapeo de alguna manera a una tabla de hash. Entonces, yo creo esta tabla de hash en tiempo n cuadrado, ¿verdad? Porque por cada par de puntos yo necesito crear la pendiente y el desfase. Eso lo mapeo a la tabla de hash. ¿Y qué me faltaría? Ah, no, más nada. O sea, imagínense que esto, aquí en esta tabla de hash, yo tengo un contador, ¿verdad? Y digamos que empieza en cero. Cuando encuentro esta primera pendiente MB, ¿no? Le sumo 1.
y cada vez que yo considere 2 puntos, le sumo 1 a este contador. Si cae aquí, ¿no? Le sumo 1, después caen 3 puntos, caen 4 puntos, caen 5 puntos. Entonces, aquí esto va a tener un contador que al final va a ser la cantidad de puntos que cayeron sobre esa línea. Eso significa que yo solo tengo que entrar en el cuadrado veces y mapear a la tabla de hash. En el mejor de los casos, sin mi tabla de hash. Si la función de hash es buena, no hay colisiones, etc, 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 entonces mi solución sería cuadrática en lugar de cúbica, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió la solución o no se entendió? Sí, Sí. Y bueno, eso era todo lo que tenía hasta hoy. El problema me parece interesante en general, porque bueno, no es tan normal que estés en un espacio euclidiano y se te dé por utilizar una tabla de hash. Y bueno, con eso terminamos hoy. Acuérdense que no voy a mandar entonces tareas sobre tabla de hash. Puede ir para el context. Pueden utilizar entonces el hashing de C++, la tabla de hash de C++, si quieren. O pueden también utilizar una propia. Se pueden inventar una función y capaz les funciona o sea, es eficiente y no tiene muchas colisiones, a lo mejor. Pueden inventarse lo que quieran, porque acuérdense que lo que les comenté era que tablas de hash es muy artístico. O sea, no existe una óptima infinita mejor que las otras. Entonces, depende de tu input, depende del tamaño de la tabla de hash, depende de muchas cosas, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? No por ahora. Ok. Entonces, nada, éxito con la tarea. Y bueno, hasta ahí era. Gracias, profe. Nos vemos. vale, está bien, profe. Nos Adiós. vemos, cuídense. Chao.